Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Si no me conoces, bueno, me presento. Yo soy Carla María, soy nutrióloga y me especializo en ayudarte a que seas capaz de tomar decisiones de alimentación mucho más conscientes desde un lugar muy gentil, entendiendo que somos seres integrales. Y bueno, pues este podcast se llama Más que Calorías y me encanta que estés aquí el día de hoy porque el día de hoy tenemos un tema que la verdad a mí me fascina hablar de esto, y es que la realidad es que es algo muy común que creo que todos hacemos consciente o inconscientemente, y es pues esta parte de ponerle un juicio a los alimentos, de etiquetarlos muchas veces como buenos, malos, como no debería comerlos, etcétera, que creo que es algo cultural, ¿no? Creo que a todos desde que somos niños pues escuchamos a nuestras mamás, a nuestros papás, a las maestras, en la televisión, en las revistas, en las redes sociales, etcétera, pues escuchamos mucho pues a todo mundo pues poniendo estas etiquetas, ¿no? Y al final pues bueno, de esas etiquetas que muchas veces pone otra gente a partir de sus propias creencias, pues vamos haciéndolas nuestras también, ¿no? Y entonces vamos formando creencias en relación a los alimentos, y bueno, esas creencias a veces pueden resultar muy positivas para nosotros, pero otras veces pueden, digamos que, pues empeorar nuestra relación con la comida, o bueno, no estar ayudando mucho y aportando a nuestro bienestar. Entonces, bueno, pues me encantará hablarte de este tema. Vamos a profundizar un poquito más en esto, y bueno, justamente me gustaría empezar pues hablando un poquito acerca de por qué etiquetamos alimentos, ¿no? La realidad es que creo que todos lo hemos hecho en algún momento, incluso aunque lo trabajes, creo que a veces inconscientemente quieren salir esas creencias de juicio, sobre todo juicio, ¿no? Estamos bien acostumbrados a poner juicio en torno a los alimentos, y aparte, tristemente vivimos en una sociedad y en una cultura que por todos lados nos refuerza pues tener esos juicios, ¿no? Como de esto es bueno, esto es malo, esto ni de chiste, o nos está matando lo que estamos comiendo hoy en día, y esto es veneno. O sea, de verdad que ya llegamos al punto, y yo no digo que no haya bajado la calidad de los alimentos, que es hasta cierto punto lógico, ¿no? O sea, vivimos en un mundo ya demasiado poblado, donde pues la producción de alimentos pues se hace en masas, ya es probablemente mucho más procesado que antes. Es obvio que eso pues daña la calidad nutrimental de los alimentos, pero creo que ya llegamos a un punto donde muchas veces lo llevamos a un extremo totalmente, ¿no? Y es como la comida te está matando, y entonces ya hasta las frutas, las verduras, que anteriormente era como el alimento más saludable del mundo, ya también están súper satanizadas, ya también te matan, tienen pesticidas, están genéticamente modificadas, etcétera, etcétera. Entonces creo que ya se ha hecho un miedo colectivo que, lejos de ayudar, creo que ese miedo muchas veces paraliza, ¿no? Porque es como, pues ya no tengo idea de qué comer, pues ya, mejor ya que me valga mi alimentación, y volvemos a caer en estos dos extremos. Y creo que ese es uno de los principales problemas de nuestra cultura hoy en día, que dicho sea de paso, pues vivimos en una cultura de dietas, y esto es bien importante recalcarlo, porque a final de cuentas, pues por más que quieras omitirlo, por más que quieras, pues no estar en la cultura de dietas, pues está en todas partes, ¿no? Y por todos lados nos rodean la tele, películas, series, libros, etcétera, etcétera. Entonces, en esta cultura de dietas, pues tenemos mucho la idea de que la alimentación siempre es negro o blanco, ¿no? O sea, no hay puntos medios, no hay espacio para la flexibilidad, o comes perfectamente, o si no, ya que te valga tu alimentación, porque no puedes comer todo orgánico, entonces ya, haz de cuenta que pues ya vete al otro lado, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales problemas. Y creo que por eso, y de ahí vienen mucho probablemente estas etiquetas y juicios que hacemos hacia la comida, de esta mentalidad de dieta tan arraigada que tenemos de polarizar. O sea, como les digo, todo es negro o blanco, o sea, no hay puntos medios. Esto es saludable, esto no es saludable, esto es bueno, esto es malo, esto... Y la nutrición va mucho más allá, como yo siempre les digo en este podcast. Habría que ver el contexto de la situación, o sea, ¿es bueno o malo? ¿Para quién? ¿En qué situación? ¿En qué momento? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué cantidad? Entonces, la realidad es que etiquetar alimentos, por más que esté súper arraigado,
deberíamos profundizar un poquito más en por qué estamos etiquetando de esa forma los alimentos, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación con la comida? Porque podemos darnos cuenta de muchas cosas cuando somos capaces de identificar nuestras creencias de alimentación y ver de dónde vienen, ¿no? O sea, ¿por qué crees que el pastel es malo? Por poner un ejemplo, que mucha gente puede considerar que el pastel es malo porque tiene azúcar, esto y esto. Y si profundizamos y le rascamos un poquito más, nos podemos dar cuenta de que tenemos muchísimas creencias aunadas a esa etiqueta que probablemente no sean del todo ciertas, ¿no? Y que probablemente caen en esta descripción de todo o nada, negro o blanco. Entonces, sobre todo, hacer mucho hincapié en esto, porque eso, lejos de ayudar, mantiene una mala relación con la comida, nos mantiene en este loop de culpa, restricción, compulsión. Y lejos de ayudar, más bien, lo último que nos cuestionamos muchas veces es ¿yo qué quiero? ¿Yo qué necesito? ¿Qué le hace bien a mi cuerpo? Y más bien solo estamos como dejándonos llevar por todo este ruido de afuera y que luego hacemos nuestro, y ese mismo ruido y todos estos pensamientos, juicios hacia la comida no nos dejan tomar decisiones conscientes, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente también en esta cultura de dietas, o sea, vaya, en temas de salud, como nutrición, medicina, o sea, sobre todo ciencias de la salud, pero bueno, la ciencia en general, pero en temas de ciencias de la salud, pues obviamente se hacen muchos estudios, ¿no? Y creo que algo que pasa muy seguido es que pues se pueden hacer estudios de 1000 cosas, ¿no? Y el brócoli, casi todos los alimentos vamos a poder encontrar algún estudio, ¿no? O sea, de los beneficios de este alimento o para qué se ha visto que esto ayuda o empeora incluso, etcétera. Y justamente la cultura de dietas creo que muchas veces se apropia de esta evidencia científica o de este artículo que salió que, bueno, pues ya ni hablemos de si hay o no conflictos de intereses, etcétera. Pero muchas veces se apodera de eso y entonces eso es como, no sé, sale un artículo que dice que la miel causa cáncer. Y entonces todo el mundo agarra ese artículo y es como, no, la miel causa cáncer, entonces es pésima, ¿no? Y entonces muchas veces nos dejamos guiar sí por la ciencia y muchas veces se disfraza como esta cultura de dietas de, ay no, es que sí hay ciencia, pero la realidad es que hay tantos artículos, unos científicos, otros no tan científicos, unos con buena evidencia científica de más peso, por así decirlo, y otros que la verdad está dudoso, y más porque, bueno, en la industria hay muchos conflictos de intereses, ¿no? O sea, generalmente cuando hay dinero detrás, y más en esta cultura tan consumista y tan capitalista en la que vivimos, pues obviamente pues es muy difícil que un estudio sea 100% libre de conflictos de interés. O sea, claro que hay, pero hay muchos que no. Entonces, si yo quiero decir la miel de abeja es lo peor y entonces a lo mejor yo vendo una miel de agave, no, y salió este artículo y dice que la miel de abeja es horrible, pero la miel de agave tiene todos estos miles de beneficios porque se vio en otro estudio eso, ¿no? Pero, o sea, vaya, todo literalmente se extrapolariza y justamente como muchas veces escuchamos, no, pero esto es basado en ciencia, ¿no? O sea, esto está súper comprobado científicamente. Habría que ver, la ciencia también, o sea, sí, digamos que la ciencia es una herramienta que, vaya, nos ayuda muchísimo, muchísimo, pero los seres humanos a veces somos más que eso, ¿no? O sea, no podemos, aún así exista mucha evidencia o lo que sea, no podemos extrapolarlo a toda la población del mundo, porque claro que los estudios científicos pues también se hacen en determinada población, habría que ver el tamaño de muestra en el que se hizo el estudio, o sea, como siempre les digo, evaluar todo el contexto de la situación que muchas veces no se toma en los artículos científicos. Por eso, bueno, si vamos a hablar de ciencia, pues también es importante saber ¿cómo se dice? Pues analizar los estudios, ¿no? Y no nada más dejarnos llevar por eso. Entonces, sobre todo si alguien te está vendiendo algo, pero lo está como que se está escudando en que algo tiene mucha evidencia científica de que es bueno, malo, etcétera, y justamente cae en esto de querer vender un producto, especialmente la industria alimentaria, pues bueno, igual duda, no te dejas llevar por eso, porque bueno, al final recuerda siempre que vivimos en una cultura de dietas que por todos lados
pues quiere que consumamos productos de dieta, ¿cómo se dice? Como wellness y todo esto, que al final es un súper negocio, ¿no? Y eso, pues justamente, como ya te comentaba, pues nos desconecta por completo en cómo nos sentimos, ¿no? Porque a lo mejor resulta que sí, dicen que el brócoli es maravilloso y cura el cáncer, pero a lo mejor tú lo comes y el brócoli te cae fatal, te inflama. Entonces, sí, a lo mejor el brócoli tiene miles de propiedades increíbles, pero para ti no es algo bueno, o al menos no algo que aporte a tu bienestar, ¿no? Entonces, es ahí donde pues habría que evaluar un poco más a profundidad. Entonces, bueno, todo este marketing que les comentaba, pues bueno, claro que hay intereses detrás. Y después, la cultura de dietas, definitivamente, y hablo mucho de cultura de dietas porque es una realidad, o sea, por más que haya gente que diga no existe o no, ¿cómo crees? Claro que existe y lo vemos en todos lados, ¿no? Entonces, la cultura de dietas al final es un negocio y lo que busca es vender sus productos, vender sus dietas, etcétera, etcétera. Entonces, pues se ha hecho como este valor moral que se le ha puesto a los alimentos, ¿no? Entonces, si tú cuidas tu alimentación, wow, o sea, tienes automáticamente estatus, ¿no? Estatus social, estatus de wow, o sea, tienes pues esa capacidad adquisitiva, fuerza de voluntad, le llaman algunos, de cuidar tu alimentación o de no comer alimentos que son considerados malos, ¿no? Entonces, se le ha puesto este gran valor moral a los alimentos y a la alimentación. Y es grave, porque entonces, ¿qué pasa si un día tú comes un alimento que es considerado malo en la sociedad o en la cultura en la que vivimos, o incluso para ti es considerado pésimo, ¿no? Entonces, el día que tú lo comas, o sea, de ahí viene muchas veces la culpa, ¿no? O sea, esta culpa de creer que hiciste lo peor del mundo, o sea, este juicio moral que le ponemos a lo que comemos o dejamos de comer, ¿no? Entonces, no debería ser así, o sea, tú no eres ni mejor ni peor persona por lo que comes o dejas de comer. Y cuando hablamos, o sea, de lo bueno o lo malo, como yo siempre digo, hay cosas obvias, ¿verdad? O sea, algo que todos sabemos que es malo, pues es dañar al de al lado, ¿no? Hacerle algún daño. Sin embargo, lo bueno y lo malo, como siempre digo, en temas específicamente de salud, vamos a hablar, pues es diferente en cada persona y habría que ver el contexto y la realidad, sociocultural, y pues la realidad de esa persona, el contexto familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy debatible este tema y justamente, pues bueno, es importante recalcar muchísimo que la comida no debería tener un valor moral como tal, ¿no? Y tristemente en este juicio que le ponemos a los alimentos y en este valor moral de que si cuidas tu alimentación automáticamente eres mejor persona, o sea, da igual si eres un bully, o sea, da igual, si cuidas tu alimentación, ya, eso te da como que las demás personas muchas veces te admiren o digan, wow, esta persona puede cuidar su salud. Y también esta industria del wellness y la cultura de dietas y todo, creo que sea... pues es bien fácil que si cuidarte, como comúnmente se le conoce lo que es cuidarse, te va a dar cierto estatus, te va a dar cierto privilegio, te va a dar como que la gente te aplauda, la gente te felicite, etcétera. Y tú obviamente te vas a sentir súper bien contigo mismo porque por todos lados te están reforzando eso. Es bien fácil que la gente caiga en esta obsesión con lo saludable, ¿no? Entonces vas al nutriólogo y el nutriólogo te da tu hojita y esto sí, esto no, y bueno, tienes chance de comer una comida libre a la semana, bla, 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 bla. Entonces es bien fácil caer en la obsesión de decir, entonces lo hago perfecto, 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 porque si no, si tantito me salgo, ya me va a regañar el nutriólogo o ya la gente no me va a ver como wow, o sea, como esta imagen que he creado de que soy healthy, soy saludable, etcétera, etcétera. ¿Y cuánta gente no hay que aparte se lo siguen reforzando, ¿no? O sea, esta obsesión con lo saludable y ojo con esto, como siempre digo, y si ya has escuchado otros episodios, sabes que no, con estos temas nunca estoy como que con la intención de decir, ay, da igual, nadie se cuide y nuestra alimentación no importa y el estilo de vida no importa. Definitivamente importa. A lo que quiero llegar es que creo que se ha normalizado muchísimo el vivir obsesionado con tu salud y con tu alimentación. Y está súper reforzado y súper normalizado y aplaudido y entonces ves a una persona
que a lo mejor dice jamás en la vida, no, yo papitas o pastel o alimentos que a lo mejor no tienen la mejor calidad nutrimental, jamás en la vida, ¿no? O sea, eso ni pensarlo. Y entonces está muy aceptado y es como, oye, wow, o sea, qué fuerza de voluntad y mira cómo se cuida y se hace sus comidas y no sabemos si esa persona ya trae hasta un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, pues es a lo que lleva el hecho de también estar etiquetando, ¿no? Que podemos decir, ay, X, pues nada más es usar una palabra. Sí, pero el lenguaje que usamos con los alimentos es importante porque va bien asociado y es lo que nos estamos repitiendo todo el tiempo hacia la comida, o sea, acerca de lo que comemos o dejamos de comer, muchas veces hacia nosotros, ¿no? O sea, entonces, puta, ya pequé porque me comí el pastel, ¿no? Que el pastel es pésimo, el pastel es veneno o el dulce es lo peor del mundo. Entonces, eso nos lo estamos repitiendo todo el tiempo a nosotros y afecta en nuestro bienestar emocional. Y ese es el punto, ¿no? Que si hablamos de salud, como yo siempre digo, también tenemos que tomar en cuenta otras partes como salud mental y emocional, ¿no? Entonces, bueno, es bien delgada la línea donde ya podemos caer en hablar de una obsesión con lo saludable. Y ojo, también otra cosa importante, me podrían decir, y a lo mejor mucha gente lo piensa, sí, pero entonces, ¿qué? O sea, no vas a decir que, no sé, los alimentos ultraprocesados son súper buenos, ¿no? Y justo es esta parte de dejar de extrapolar, ¿no? O sea, no por decir que los gansitos o cualquier alimento ultraprocesado que quieran no son malos, significa que son buenos, ¿no? O sea, es más bien hablar de neutralidad con los alimentos y entender, y esto sí me gusta decirlo, o sea, definitivamente, y eso nadie lo va a pelear, ¿verdad? O sea, es obvio que es muy diferente comerte un gansito a comerte a lo mejor, no sé, unas fresas, ¿no? O un plátano, o una verdura, una fruta, o cualquier otro alimento, ¿no? Definitivamente el gansito pues a lo mejor no tiene la mejor calidad nutrimental y si vamos a querer, digamos, describir alimentos más que encasillarlos en bueno, malo, pecado, no pecado, veneno, medicina, etcétera, podríamos empezar a hablar de la calidad nutrimental, ¿no? No desde este lugar de, no, esto no es de buena calidad nutrimental, porque ahí estaríamos cayendo un poco en lo mismo, ¿no? Simplemente son características, ¿no? O sea, características nutrimentales. Al final, esto también es bien importante decirlo. Todos los alimentos nos aportan nutrimentos, todos, o sea, eso de las calorías vacías no existen, porque si te aporta calorías es que, digo, excepción del alcohol, que pues no tiene un nutrimento como tal, porque el etanol pues no es un nutrimento, pero de ahí en fuera, o sea, no existe eso de las calorías vacías. ¿Por qué? Porque si te está aportando calorías, te está aportando o carbohidratos, o grasas, o proteínas, ¿no? Y casi siempre cuando hablan de calorías vacías es como, pues, comida considerada mala, comida considerada con mucho azúcar, mucha grasa, que a lo mejor no te va a aportar los grandes nutrimentos. Me refiero en cuanto a vitaminas, minerales, fibra. O sea, no te va a aportar una gran calidad nutrimental, ¿no? Sin embargo, te va a aportar nutrimentos, ¿no? Y aunque no sea la mayor calidad nutrimental y a lo mejor un gansito no tiene la calidad y las vitaminas y la fibra y los minerales de las fresas, pero aquí hay otra cosa importantísima. Lo bueno o malo es relativo. A lo mejor si tú te comes un gansito, o sea, comerte un gansito no anula que tu alimentación puede estar súper rica en nutrimentos, variada. Es decir, comerte un gansito no es sinónimo de dejar de comer otros alimentos que a lo mejor te van a aportar mayor calidad nutrimental. Así como comer, no sé, alimentos con mayor calidad nutrimental no es sinónimo de que jamás en la vida vas a poder comer algo que a lo mejor no tiene la máxima calidad nutrimental, pero te gusta, vas a pasar un buen momento. Y también recordemos que los alimentos nos nutren físicamente hablando, pero también nos pueden nutrir emocionalmente hablando, socialmente hablando. Somos seres integrales. Entonces, el creer que solo comemos para cuidar nuestra salud física es muy corto y no es algo realista, porque al final sí tú puedes llevar la alimentación aparentemente más perfecta del mundo, pero eso es sostenible y realista y está aportando a tu bienestar mental y emocional, a tu vida social, o la realidad es que no tanto. Como decía, lo bueno o lo malo, la realidad es que es relativo, porque habría que ver el contexto, la situación, la persona, etcétera. O sea, probablemente si vas a una fiesta de cumpleaños y te comes una rebanada de pastel, dos o las que se te antojaron en ese momento,
¿por qué sería malo? ¿No? O sea, no es sinónimo de que toda tu alimentación se va a basar en pasteles, ¿verdad? O que jamás en la vida comas una verdura. O sea, hay que entender que lo que importa es todo lo que hacemos en relación a nuestra alimentación, ¿no? O por ejemplo, o sea, a veces pasa mucho, ¿no? Ay, no, yo estoy a dieta, ¿no? Entonces, vas a un restaurante y no, a mí solo tráigame una ensalada, ¿no? O un platito de verduras. Y a lo mejor la pasaste fatal porque tú querías una hamburguesa o tú querías una pizza o tú querías lo que comió todo el mundo, ¿no? O voy a una fiesta, pero híjole, me llevo mi topper. Y ojo, hay gente que a lo mejor lo disfruta. Yo no estoy juzgando a la gente que... Pero sé que mucha gente no lo disfruta. Y entonces es como que, la paso fatal en la fiesta porque estoy a dieta y no puedo comer lo que dieron. Y bueno, pues ni modo, me toca llevarme mi topper. Y eso en realidad es saludable. O sea, es saludable pasarla mal y no disfrutar un evento y sacrificar salud mental y vida social por tu dieta. O sea, es como muy debatible y lo que es bueno o malo, la realidad es que es muy subjetivo, ¿no? Y también tenemos que hablar de privilegios. ¿Cómo le dices a una persona que solo tiene acceso a una torta de tamal o a alimentos ultraprocesados, que es lo único que puede comer en el día por tiempo, por practicidad, por alcance económico, etcétera, etcétera? ¿Cómo le dices? Oye, no, el gansito no, O sea, mejor muérete de hambre a comerte tus papitas y tu coca. Entonces, definitivamente hay que hablar de privilegio, de privilegios, de contexto. Sí, que padre la señora que a lo mejor tiene un buen de dinero, o la señora, señor, quien sea, y a lo mejor se va a un supermercado donde todo es orgánico y hay marcas súper, con súper calidad nutrimental, etcétera, etcétera. ¡Wow! O sea, ese sería muy padre, ¿no? O sea, todo el mundo querríamos vivir o bien en el campo y que todo fuera orgánico y producir nuestra propia comida. Es el sueño, ¿no? Pero no es algo realista. O sea, hay que ver el contexto de cada persona. Entonces no es justo ir por la vida diciendo esto es bueno, esto es malo, cuando en primera hay gente que es lo único que puede comer, que no le alcanza para comprarse productos de la máxima calidad. Y en segunda, simplemente, aunque probablemente sí pueda comprarlos, ¿no? Pero a lo mejor quiere comerse un pastel y hay gente que no tiene una mala relación con la comida, que es neutral con los alimentos. Entonces, pues no es, o sea, vaya, a veces sí es como que, pues voltear a ver que tu realidad no tiene que ser la misma realidad de todas las personas, ¿no? Bueno, eso es muy importante y yo lo que propongo es manejar un lenguaje neutral hacia la comida, entendiendo que lo bueno o lo malo es relativo, depende de la persona, el contexto de la situación, etcétera. Entonces, yo siempre digo que simplemente los alimentos son diferentes y nos aportan diferentes características, tanto en lo nutrimental como en la parte emocional, en la parte social, ¿no? O sea, si alguien está triste, pues rara vez se va a ir a comer un pepino, ¿no? O sea, se va a ir a comer, no sé, unos chocolates, un helado, que son esos alimentos que nos aportan más en la parte emocional porque nos dan un confort inmediato y es válido, ¿no? O sea, también esta parte de satanizar comer por emociones. Pues no, o sea, somos seres emocionales. Claro, si la comida ya es tu único refugio y tu única herramienta para canalizar las emociones, pues ahí sí puede ser un foco rojo, ¿no? Pero no, o sea, no, la alimentación no es negro o blanco. Yo siempre invito mucho a mis pacientes a encontrar puntos medios, ¿no? A cuestionar mucho los pensamientos de juicio de negro o blanco, que pues es la famosa mentalidad de dieta, ¿no? Como, no, el pastel jamás en la vida. Y con base en estas creencias nos vamos poniendo miles de reglas en nuestra alimentación que lejos de ayudarnos muchas veces nos están perjudicando en alguna forma, ¿no? O sea, puede ser física, pero también social o mental o emocionalmente, ¿no? Entonces, cuestionen sus creencias en la alimentación. Yo siempre lo digo porque se pueden dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor no les están funcionando hoy en día y sería importante voltear a ver, ¿no? Entonces, bueno, enfóquense más en lo que van a meter y no tanto en lo que es malo, van a quitar, etcétera. Eso es la neutralidad de alimentos, ¿no? O sea, tanto ir a la fiesta y comerte, no sé, cualquier alimento que consideres malo, pero que era la única opción, no sé, pizza. A lo mejor fuiste a una fiesta y solo había pizza. Pues esa era tu mejor opción en ese momento, ¿no? Y por eso yo hablo mucho de decisiones conscientes. O sea, cuando manejas neutralidad con los alimentos, sabes que hay alimentos con diferentes características nutrimentales, eliges alimentos que te aporten en la parte nutrimental porque sabes que a tu cuerpo le van a hacer un bien,
pero también hay alimentos que te van a aportar de otra forma, ¿no? O sea, en la fiesta, pues ni modo, o sea, si hay pizza, pues hay pizza y eso aparte de que, como ya les dije, no es que o sea, los alimentos te aportan nutrimentos y son gasolina y así sea una pizza, un sándwich, una ensalada o lo que sea, te va a nutrir de alguna forma. Pues bueno, entender que podemos ir tomando decisiones más conscientes en cada momento y que a veces la mejor decisión va a ser comerte la pizza y a veces puede que, no sé, que digas, no, ¿sabes qué? Hoy mi cuerpo me pide algo con más verduras o a veces sean las dos, ¿no? Y a veces a lo mejor se pueda meter la ensalada y aparte la pizza, o sea, la alimentación es dinámica. Yo siempre es algo que repito mucho también, no se puede ver igual todos los días y está bien, ¿no? Bueno, justo como para ir cerrando este tema, me gustaría decirles mucho que sería bien importante, pues, identificar las creencias que tenemos en nuestra alimentación, ¿no? O sea, es decir, ¿qué creencias tenemos? Y a veces yo siempre mando a mis pacientes este ejercicio, como de un día ponerse y anotar todas las que se vengan a la mente. La realidad es que a veces cuesta trabajo identificarlas, pero ya en el día a día van saliendo, ¿no? O sea, como que este alimento me causó algo extraño, no sé, me dio culpa porque me dieron, no sé, pastel en una fiesta. Ok, ráscale un poquito más. ¿Qué creencias tienes acerca del pastel que consideras que es malo y por eso te da culpa, ¿no? O sea, como rascarle en nuestras creencias que tenemos en la alimentación, porque al final hacer conscientes las creencias es lo que nos permite cambiar, ¿no? Cambiar para bien, crecer, evolucionar y, bueno, cuestionarnos mucho. Bueno, yo escucho muchos podcasts justamente como de espiritualidad y todo esto y al final me doy cuenta que lo que es aplicable en nuestra relación con el dinero o en la relación con lo que sea, con nuestros papás, con nuestra pareja, con la comida, definitivamente, es bien importante cuestionar qué te está diciendo tu mente, porque cuando cuestionas qué te está diciendo tu mente, dejas de actuar en automático. Y muchas veces tenemos toda esta bola de creencias que a veces son más bien ruido mental, que nos desconectan por completo y no nos dejan tomar decisiones conectadas y más conscientes, ¿no? Entonces, si no cuestionas qué te está diciendo tu mente, pues vas a actuar en automático, ¿no? O sea, es como de, pues quién sabe, pero esto es malo y ni siquiera sé si me cayó bien o mal, pero bueno, el ayuno está súper de moda, entonces es bueno. Y a lo mejor a ti te está cayendo pésimo, te está afectando en tu salud, pero bueno, pues como se supone que eso es lo correcto. Entonces, bueno, la invitación es esa, cuestionar mucho qué nos está diciendo nuestra mente. Como conclusión, a lo mejor mis conclusiones de este episodio, que estoy intentando hacerlos un poco más dinámicos, también porque los voy a subir en formato de video en YouTube, así que bueno, pues van a estar en las dos plataformas. Entonces, bueno, cuestionar mucho, más bien poner atención a las etiquetas que ponemos a los alimentos, intentar ver las creencias que hay detrás y, bueno, pues buscar esta neutralidad en la alimentación, ¿no? O sea, entender que no hay, no es negro o blanco, todo o nada. Hay grises, hay matices, hay, pues, puntos medios, ¿no? O sea, puntos donde no siempre se va a ver igual también la alimentación. Y como yo siempre repito y repito, la alimentación tiene que dejar espacio para la flexibilidad, sí o sí. Creo que eso sería bien importante. Y bueno, pues antes de terminar, me encantaría invitarte a mi workshop online, Aprendiendo a tomar decisiones conscientes en mi alimentación, donde justamente profundizo, pero muchísimo más en este tipo de temas. Te doy muchas herramientas para que tú seas capaz de conectar más, analizar esta parte que te cuento de qué te está diciendo tu mente, es decir, cómo es tu mentalidad en relación a la comida, para que justamente puedas empezar a cuestionar con algunos ejercicios, herramientas, reflexiones y puedas llevarlo a un lugar más neutral. Y bueno, pues también vamos a profundizar más en la alimentación consciente, qué es, cómo podemos empezar a aplicarla, cómo podemos conectar más con nuestra hambre, nuestra saciedad y justo desde este lugar ir tomando decisiones más conscientes en cada momento. También conectar mucho con la comida, con nuestro cuerpo a la hora de comer, cómo me están cayendo los alimentos, a qué me está sabiendo, qué señales me va mandando mi cuerpo, que a veces, muchas veces ni nos cuestionamos. Entonces, bueno, pues de todo esto y más vamos a profundizar más en el workshop. Toda la información está en mi Instagram, me encuentras como Comer, Sanar, Vivir.
Y bueno, pues cualquier duda, ya sabes que igual me puedes mandar un mensaje o lo que sea, yo súper contenta. Me encantará saber tu opinión también de este tema, cómo es tu relación con la comida, qué tanto acostumbras a etiquetar alimentos, poner juicios hacia los alimentos. Y si te gustó, por favor, me ayudarías muchísimo compartiendo con alguien que creas que le puede ayudar. Y nada, pues nos vemos a la próxima. Si estás en YouTube, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal.